Un hombre está por la carretera de regreso a casa para ver a su hija, pero su futuro se vuelve incierto cuando el túnel por el que pasa colapsa sobre él hasta dejarlo totalmente atrapado ahí adentro, y deberá buscar una salida antes que lo poco que tiene de agua se termine y muera deshidratado. En esta película conoceremos la historia de Lee. Al principio, vemos como Lee, nuestro protagonista, quien está en una gasolinera, le está reclamando a un anciano el haberle colocado $90 de gasolina, cuando en realidad él había pedido que le pusiera solo $30. Al instante, llega el dueño de la gasolinera y empieza a regañar al anciano porque no era la primera vez que se confundía con los precios a causa de su mala audición. Lee no se hace problema y paga los $90, pero antes de irse, el anciano, con intención de compensar la molestia, le regala 2 botellas de agua. No olvides esto porque luego será importante. Lee sigue conduciendo por la carretera y durante el viaje recibe una llamada de su esposa, a quien le menciona que ella está llevando un pastel para su hija, ya que era su cumpleaños. Sin embargo, le dice que antes de llegar a casa, primero pasará a comprar unos medicamentos y que estará con ellas a las 6 de la tarde. Al terminar de hablar con su esposa, vemos que nuestro protagonista entra por un túnel y en ese momento recibe una llamada de un cliente del trabajo quien le pregunta por el precio de 10 autos que iba a comprarle. Lee le dice que apenas salga del túnel, lo llamará para decirle el precio exacto del servicio. Es así que corta la llamada, pero en ese momento empiezan los problemas, porque todas las luces del túnel empiezan a tiritar y de repente absolutamente todas se apagan. Lee, como cualquier persona en su lugar, entra en pánico y para empeorar las cosas no tarda en escuchar ruidos de desmoronamiento detrás de él, y se da cuenta que todo el túnel detrás de él empezaba a derrumbarse. Lee acelera lo más que puede, pero de pronto... Así es, el túnel termina también por colapsar sobre el auto y después de unos minutos, cuando despierta, empieza lo peor, ya que se da cuenta que había quedado completamente atrapado debajo de las rocas del túnel al destruirse. En medio de una atmósfera de bastante tensión, Lee empieza a desesperarse y con el auto parcialmente destruido hace una llamada a emergencias, para avisar que está atrapado en medio de las rocas porque el túnel colapsó completamente sobre él. Los de emergencia le dicen que espere 5 minutos para que lleguen los rescatistas, y la noticia no tarda en explotar en los medios de comunicación, y no tardan en hacer público la caída del túnel que no tenía ni un mes de ser inaugurado. Al mismo tiempo, los medios también describen a la persona que estaba atrapada en él. Por otro lado, vemos a la esposa de Lee, quien gracias a las noticias se entera que la persona que estaba atrapada en el túnel era su esposo. Nuevamente saltamos a nuestro protagonista y vemos que recibe una llamada. Al contestar, le dicen a Lee que la llamada estaba siendo transmitida en vivo para un canal de noticias. Todos están expectantes de lo que pasa con Lee y gracias a esa llamada, Lee se entera que su rescate podría tardar más de lo previsto, y esto no significaba que tardarían más horas, sino días en rescatarlo, ya que por el colapso del túnel, las carreteras de acceso habían sido bloqueadas por las rocas. En ese momento se corta la llamada, ya que el jefe de rescatistas pidió al canal que cortara la transmisión porque esto estaba agotando la batería del celular de Lee, batería que después necesitará para comunicarse con el exterior. Lee obviamente entra en pánico con todo lo que le habían dicho y llama nuevamente a la línea de emergencia para corroborar si lo que le habían dicho los medios era cierto. El jefe del equipo de rescate contesta y le dice que conserve la calma, y le pregunta a Lee qué tiene en su auto. Aquí recordamos que el anciano de la gasolinera le había dado 2 botellas de agua que ahora las necesitaría y que además, para la suerte de Lee, también tenía el pastel que compró para su hija. Al saber esto, el rescatista le da las siguientes indicaciones. Le pide a nuestro protagonista que ahora más que nunca deberá agenciarse con lo poco que tiene en el carro, ya que deberá sobrevivir con eso. Al instante lo llama a su esposa, quien le da los ánimos para que se mantenga tranquilo. Lee le pide que no se preocupe y también aproveche en hablar con su hija. Aquí la niña le dice con gran emoción que lo espera en casa de su abuela para recibir todos juntos su cumpleaños. Ahora saltamos donde está el equipo de rescate, quienes se encontraban fuera del túnel, y el jefe del equipo decide que iban a avanzar hacia adentro hasta llegar al punto exacto donde empezaba la obstrucción y de esa manera tener una mejor ubicación con respecto a Lee y hallarlo pronto. Lleva de acompañante a un rescatista un poco distraído, quien por accidente toca el claxon del auto 2 veces, lo suficiente como para que Lee escuche el sonido de la bocina y se den cuenta que están ya muy cerca de donde él está atrapado. El rescatista llama a Lee para decirle que afortunadamente saldrá de ahí mucho antes de lo que espera, y cuando al fin parece llegar la calma, el sonido de unas rocas eliminan esa tranquilidad porque el túnel empieza poco a poco a desmoronarse justo donde estaban los 2 rescatistas, así que ambos suben al carro y empiezan a retroceder, segundos antes que toda la construcción del túnel termine por colapsar. Apenas sale, el rescatista llama a Lee para asegurarse de que siguiera vivo, y por suerte así fue, pero como en todo país no faltan los oportunistas, llega la ministra
al lugar solo para tomarse fotos con la esposa de Lee, quien preocupada estaba también fuera del túnel esperando por su esposo. Es así que demás representantes del gobierno se acercan para las fotos y hacer público que supuestamente estaban recibiendo apoyo por parte del gobierno, pero todos sabemos que solo trataban de aprovecharse de las circunstancias. Ahora vemos que han pasado ya 3 días del colapso y vemos cómo Lee está esforzándose en hacer algo inteligente para salir de ahí, y mientras intenta salir escucha a lo lejos la voz de una chica quien al parecer también estaba atrapada dentro del túnel. Ella le pide ayuda a Lee y él trata de llegar hacia ella. Con una fuerza de acero, nuestro protagonista llega hasta donde está la mujer y vemos que también estaba con ella un perrito. La chica tenía la pierna atrapada y no podía moverse. Además, había perdido la noción del tiempo. Lee le pide que se tranquilice porque vendrán a rescatarla pronto, y ella le pide agua y también le dice que le preste su teléfono para hacer una sola llamada. Lee no lo duda porque entiende lo desesperante que puede ser, así que la mujer habla con su madre y le explica lo que pasó. La madre de la chica le pide a Lee que por favor la cuide, y Lee le dice que así lo hará. Nuestro protagonista vuelve a su auto y mira la fotografía de su hija y con los ánimos totalmente deshechos solo empieza a hablarle a la imagen. Para empeorar las cosas, ve que el perro de la chica se estaba comiendo el poco pastel que le quedaba para sobrevivir. Seguimos en el túnel y Lee nuevamente escucha la voz de la chica, pidiendo que por favor le dé más agua. Él primero duda porque le quedaba muy poco, pero se solidariza y cuando llega hasta el auto de ella para darle agua, vemos que desafortunadamente la chica había muerto. Ahora han pasado ya 9 días del colapso del túnel y Lee está ya sin agua y sin comida, y el hombre empieza a creer que no lo van a rescatar. Pero el jefe de rescatistas llama para decirle que siguen haciendo todo lo posible y que mientras tanto sobreviva con su propia orina. Lee sabe que es la única salida para no deshidratarse, y él lo hace. Y por suerte encuentra también el alimento del perro que encontró en el auto de la chica, y empieza a alimentarse con eso. Ahora han pasado ya 17 días y en medio de los escombros, Lee sigue buscando una salida. Notamos también que por fortuna, Lee aún tiene comunicación con el jefe de rescatistas. Pero esto no sirve de nada, porque lo que nos enteramos después arruina toda posibilidad de rescate, ya que el equipo de rescatistas al parecer había cometido un error en la ubicación, y por desgracia habían estado excavando en el lugar equivocado. Es decir, los 17 días de trabajo fueron totalmente en vano. Al enterarse esto, Lee pierde el control y con la energía completamente consumida y en un tono exhausto, llama a su esposa solo para decirle que no aguantará ni un día más, y que no olvide que la ama mucho y también le pide que cuide de su hija. La esposa de Lee le ruega que no se rinda y le pide que resista un poco más, y que lo haga por su familia. Cambia la escena y vemos que el gobierno, quien dijo que iba a estar en permanente apoyo, brilla por su ausencia, tanto que cuando el jefe de rescatistas llama por más apoyo, le dicen que ya pierda las esperanzas, y que solo es una persona la que está ahí adentro. En otras palabras, le dicen que lo deje morir porque los gastos que se están haciendo por el rescate eran exorbitantes. Al jefe de rescatistas le enoja todo lo que estaba escuchando porque él no iba a permitir eso, y en una conferencia donde el gobierno quería desistir del rescate, él habla a favor de nuestro protagonista, diciendo que se trata de una vida humana y no de un animal, y que además, el que el túnel haya colapsado ha sido producto de su mala construcción, es decir, es responsabilidad de las autoridades y es lógico que les correspondía a ellos hacerse cargo de las consecuencias. Se concluye que deben continuar con el rescate y mandan a trabajar a más personas, pero incluso ellos ya daban por hecho que Lee no iba a sobrevivir. Lo peor ocurre en ese momento, porque coincidentemente un rescatista muere mientras trabajaba, y esto aumenta los ánimos de las autoridades de dejar el rescate a la mitad. La esposa de Lee ahora no solo tenía encima la indisposición de las autoridades de ayudarla, sino que ahora que había muerto un trabajador tratando de rescatar a su esposo, la familia del fallecido empieza a atacarla. Todos estaban en contra de seguir con el rescate porque habían pasado ya más de 20 días y ya no existía comunicación de Lee con el exterior, pero la esposa de Lee tenía el presentimiento de que sí seguía vivo. Sin embargo, con inmenso dolor y cierta resignación, la esposa comunica por radio que iban a dejar la operación de rescate, porque todos aseguraban que Lee estaba muerto. Vemos que Lee efectivamente seguía con vida y que estaba escuchando todo lo que dijo su esposa, pero ahí adentro no podía hacer absolutamente nada. Lee obviamente empieza a desesperarse porque lo iban a dejar abandonado dentro del túnel y sabe que sin ayuda iba a morir ahí adentro. El jefe de rescatistas también tenía fe de que Lee aún seguía con vida. Sin embargo, en ese punto de la película es cuando algo terrible ocurre, porque las autoridades habían decidido explotar lo poco que quedaba del túnel, sin importar si Lee seguía con vida o no. Sacan al jefe de rescatistas del túnel y Lee no tarda en escuchar las explosiones, así que empieza a escapar por los angostos huecos en medio de las rocas. Con la poca fuerza que le queda, intenta salir de ahí, pero el camino se obstruye y le impide seguir. Ya todo indica que Lee iba a morir por las explosiones en el túnel.
túnel. Pero en ese momento ocurre el mejor giro de la película, porque el jefe de rescatistas empieza a decir que detengan las explosiones para detectar si aún se oía algún ruido ajeno al de las rocas. Y afortunadamente esa fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado, porque cuando se acerca al hueco superior del túnel, logra escuchar que alguien estaba tocando varias veces la bocina de un auto, lo que significaba que Lee aún estaba con vida. El jefe de rescate avisa a todos que Lee seguía vivo y ordena que detengan las explosiones. Es así como finalmente, después de 35 días del colapso, logran rescatar a Lee, quien fue encontrado ya inconsciente. Aprovechándose del rescate, otra vez llegan las autoridades y medios a quienes nunca les importó la vida de Lee y aparecen hipócritamente atribuyéndose a ellos mismos el triunfo del rescate en los medios de comunicación. Creemos que todo ha terminado aquí, pero de pronto vemos que después de unos días, Lee y su esposa están pasando por una carretera. Ella está conduciendo de regreso a casa y cuando les toca pasar por un túnel, ella solo agarra la mano de Lee con ternura al ver su gesto de miedo. Pasan con éxito por el túnel y finalmente siguen con su camino. Es así como termina el túnel. Si te gustó este resumen, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca un video nuestro. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Hasta un próximo video. Adiós.